O sea, Jesús estaba en una fiesta en donde había vino y se acabó. Y no dice que se acabó porque había muy poquito o porque se rompieron las tinajas. Se acabó porque se lo tomaron. ¿Cómo podrían estar estos? Y ahí estaba Jesús con esa gente y ahí hizo ese primer milagro. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este podcast que hacemos con ustedes con muchísimo cariño. Es ya nuestra quinta entrega, nuestra quinta semana que estamos llevando a cabo este podcast con la serie Conectando con el Maestro. Y como siempre les decimos, estamos tratando de dar a conocer a Jesús, dar a conocer el mensaje de Jesús en palabras que cualquiera pueda entender. Palabras sencillas, y quitando como a veces esas ideas religiosas que nos llenan de prejuicios y que nos impiden conocer realmente a ese Jesús humano y Dios al mismo tiempo. Y bueno, como les decía, estamos en la quinta semana ya y hoy el tema de hoy es bastante interesante y lleva como título Agua convertida en vino, el incómodo milagro número 1. Y vamos a estar basándonos igual en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Esa famosa historia donde Jesús convierte el agua en vino. Ahora, hay capítulos, historias, relatos, ejemplos en la Biblia que muchos quisiéramos omitir porque nos incomodan, porque culturalmente o en aspectos religiosos o aspectos personales nos llegan a incomodar, nos llegan a generar cierta incomodidad, ¿no? O no van de acuerdo a los estándares que luego la religión o la cultura nos dicta. Y nos espanta todo lo que tenga la tendencia a generar algún tipo de controversia o a ir de alguna u otra forma contra nuestras costumbres. Y algo así sucede con la historia del primer milagro de Jesús, porque la realidad es que en muchas comunidades cristianas evangélicas el hecho de tomar bebidas alcohólicas es todo un tabú y se dice que no es pecado, pero en el fondo se maneja y se siente y se toma como si lo fuera. La realidad es que no lo es y la Biblia ni siquiera nos da indicios de que se tome como si lo fuera, no lo es. Pero estoy seguro de que esto que vamos a hablar hoy, o este tema, este milagro, ha sido el dolor de cabeza para muchos líderes y pastores, dada la connotación que tiene un elemento como el vino. En este caso, en este lado del mundo, o al menos en algunos de nuestros países latinoamericanos y en muchas iglesias, para algunas personas, debido a la religiosidad que viven, muchas veces satanizan esta clase de temas y esta clase de elementos o bebidas como el vino, como la cerveza. Pero sobre esto, lo único que yo les voy a decir, queridos amigos, lo único que les voy a decir es que hay que abrir nuestra mente y nuestro corazón. Aquí hay mucho más que simplemente agua convertida en vino. De hecho, el sentido literal que sí sucedió, pero no es ni siquiera la enseñanza principal acá. Entonces, abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón y preparémonos para la enseñanza que sí hay, para un mensaje muy padre que hay para todos. Y como les decía hace un rato, todo esto tiene mucho que ver con temas culturales, pero la Biblia es transcultural, es atemporal y además no se contradice. Y sus enseñanzas van más allá del simple texto. Hay siempre mucho más porque se trata de la palabra de Dios. Siempre hay más allá del texto. Les decía que no solo estamos hablando de aquí de agua convertida en vino. Hay enseñanzas tan valiosas, tan profundas, principios eternos que nos dan vida, los cuales haríamos bien en prestar atención en lugar de estarnos preocupando por todas estas diferencias culturales que nos podrían dividir o generar controversia. Dicho esto, vamos a aprender hoy acerca del primer milagro registrado de Jesús. Juan nos relata solamente 8 milagros de Jesús. 8 milagros muy específicos, muy intencionados. 8 milagros que Juan escogió para demostrar específicamente la deidad
de Jesús, demostrar que Jesús es Dios. Y aquí está el primero de ellos. Veamos Juan capítulo 2, versículo 1 y vamos a seguir ahí hasta el 12. Dice, leo en Nueva Traducción Viviente, que es una versión muy clarita que yo creo que todos podemos entender. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente. También fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús dijo, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, esto no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenlo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus instrucciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde venía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Como les mencionaba, Juan nos relata solamente 8 milagros de Jesús. 8 que Juan, escogió con un propósito muy específico. 7 de estos milagros fueron realizados de manera pública, al menos total o parcialmente, como es el caso de este que vemos hoy. Y el 8º fue reservado solamente para su círculo más íntimo de discípulos. Estas 7 señales se dan con un orden muy específico. Juan, luego en el capítulo 4, versículo 54, dice, esta segunda señal hizo Jesús y muestran un cuadro completo de la salvación. Si juntamos todas las señales, nos dan un cuadro completo sobre qué se trata, en qué consiste la salvación. Las primeras 3 señales enseñan cómo viene la salvación y las últimas 4 muestran los resultados de esa salvación en las personas que han creído. O sea, ¿qué pasa cuando una persona ya tiene esa salvación? Pero no debemos preocuparnos mucho por la profundidad de este tema, ya que lo vamos a ir descubriendo todo poco a poco. Solo diré que es demasiado increíble, que es padrísimo ver cómo Juan tiene esa intención de presentarnos a un Jesús que vino a salvarnos de nuestros pecados, a trazar el camino, a hacer el camino, el único camino que podemos seguir para tener paz, para tener un propósito. ¿Quieres ser feliz? Escucha bien esta pregunta. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tener esperanza? ¿Quieres dejar atrás una vida vacía, sin propósito? Una donde no haces más que culparte por lo que has hecho. ¿Una que no deseas vivir? Pues precisamente ven y comprueba lo que Dios tiene hoy para ti a través de las palabras de Juan. Pero bueno, regresando al milagro de hoy, nos podemos preguntar lo siguiente. De hecho, me lo pregunté por un buen tiempo. ¿Qué nos enseña este milagro? Es decir, pareciera no tener sentido. Viene Jesús, se va a un banquete ahí X con sus amigos, su mamá normal, o sea, algo que cualquiera haría. Se acaba el vino, pues ni modo, se acaba el vino, ¿no? María, a pesar del aparente poco interés mostrado por Jesús, compromete a su hijo a hacer algo. Y les dice a la gente, no, pues hagan lo que él les dice. Su hijo Jesús, como a regañadientes, realiza un milagro, convierte agua en vino y nos pone a todos a pelear por más de 2000 años y después, listo, fin de la historia, ya. No, definitivamente no puede ser así. Hay más, por supuesto que hay mucho más. Ese primer milagro nos enseña que la salvación es por medio de la palabra de Dios. Vamos a leer un poco más entre líneas. Al día siguiente se celebró, voy a parar ahí un momento, al día siguiente, recuerdan, estábamos en el tercer día desde que empieza a hablar
Juan acerca de Jesús y luego al día siguiente llega Jesús y después los discípulos se van con él. Este es el tercer día desde entonces, desde que empezamos a tratar este tema. Y dice, al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Ok, ¿qué fue lo que se acabó? El vino, ¿verdad? ¿Qué era lo que tomaba la gente en ese tiempo? Pues vino. ¿Cómo creen que estaba la gente en una fiesta sin tomar nada, sin tener nada más para tomar? Y esas fiestas no eran de 1 hora o 2 horas, eran fiestas muy largas, a veces de días. ¿Cómo creen que estaba la gente en una fiesta sin tener nada para tomar? Pues sedienta, ¿no? Seca. Conozco muchas personas que no pueden comer sin estar tomando algo. ¿No les parece que este es como un cuadro del mundo de hoy? Gente en una aparente fiesta, pues divirtiéndose, pasándola bien, disfrutando de los placeres de la vida, de lo que la vida ofrece, pero secos, vacíos, sedientos de algo real, de amor, sedientos de esperanza, de un sentido de vivir. Yo conozco mucha gente así, muchísima gente así. Gente que, digamos, podríamos decir que lo tiene todo, que no les falta nada, que se la pasan bien, que no solo viven bien, sino que disfrutan, viajan, tienen lo que quieren, hacen lo que quieren con quienes quieren. Y a lo mejor hasta sea tu caso, ¿eh? O sea, a lo mejor dices, no, pues yo me la paso bien, yo celebro, yo voy a fiestas, yo disfruto, a mí nadie me puede decir qué hacer. Y qué bueno, qué padre que disfrutas. Pero no vaya a ser que estás seco por dentro, y a lo mejor ese es el caso. A lo mejor cuando ya nadie te ve, si te analizas, te das cuenta de que estás seco, de que por eso buscas y buscas más diversión y más diversión y más locura, porque en el fondo estamos secos a veces. No tenemos sentido, no tenemos una esperanza. Muchos hemos probado de todo sin hallar satisfacción. Dios en su palabra nos invita a venir a Cristo, a encontrar en Él salvación y esa anhelada satisfacción, eso que yo me siento pleno, me siento lleno. ¿Cómo consigo eso? Bueno, Dios en su palabra nos lo está ofreciendo. Juan capítulo 4 versículo 13 dice, Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y luego en Juan 7:37 dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Nada más así Jesús se para en medio de la multitud y dice, todo el que tenga sed puede venir a mí. Wow. Luego Isaías 55:1 dice, ¿alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino, leche, es todo gratis. Dios quiere llenar nuestros vacíos, nuestra sequedad del corazón, nuestra sequedad del alma, la quiere llenar con su agua de vida. Entonces, estamos claros que la gente tiene sed. Así como la gente en esa fiesta en Caná estaban todos sedientos porque ya se había acabado el vino, probablemente tú tuviste sed en algún momento. Y por eso viniste o por eso estás escuchando este podcast, porque tienes sed de conocer más de Jesús, de conocer más de Dios, de saber qué onda con Dios, qué onda que tiene, qué es lo que hace, porque yo no lo entiendo, o porque yo no conozco, o porque lo que me dijeron no me gustó. Es probable que tengas sed y que eso te haya traído aquí. Pues estás en el lugar correcto y no porque yo tenga la solución. Dios tiene la solución. Entonces, tenemos aquí a una multitud sedienta que necesita tomar algo, pero ya. Hay otro elemento que nos recuerda cómo están las personas cuando Jesús no ha llenado sus vidas, y es las tinajas vacías. Dice en el versículo 6, ahí en Juan capítulo 2, dice, cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Ok, si Jesús les dijo a los sirvientes que llenaran las tinajas, es obviamente porque estaban vacías. Aquí hay un dato interesante, ya que en la Biblia el número 6 siempre representa al hombre. Y en este caso tenemos 6 tinajas que están vacías, que representan el corazón humano.
Y al igual que el órgano que tenemos en el pecho, estas necesitan ser llenas con agua de vida. Y esto no me lo estoy inventando yo aquí. De hecho, la palabra de Dios compara en diferentes ocasiones al ser humano con vasijas. Les pongo un ejemplo. En segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 7, dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. El punto aquí es el mismo. Las personas sin Cristo jamás se sentirán llenas. Así de sencillo. Dios nos creó así y solo Él puede llenar ese vacío. Ahora, ¿con qué? ¿Con qué llena Dios los vacíos de las personas? Con el agua de vida, con su palabra. Juan 15:3 dice: ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Efesios 5:25 dice: a fin de hacerla santa y limpia al lavado mediante la purificación de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dice que hemos sido purificados por el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje que nos dio a través de sus palabras. Efesios, lo que acabamos de leer de Efesios, a fin de hacerla santa, hablando de este pueblo, de estas personas, limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que purifica al hombre? La palabra de Dios. El agua para purificar representa la palabra de Dios. Es una analogía demasiado padre, demasiado interesante. Todo lo que los sirvientes tuvieron que hacer fue llenar de agua las tinajas vacías, que es igual al siervo de Dios que llena el corazón de quien no conoce la palabra de Dios. Es algo parecido a lo que está pasando ahorita. A lo mejor yo no es que sea así como el gran siervo de Dios y que conoce un chorro a Dios, pero sentí hacer este podcast porque a lo mejor a alguien le puede servir. Y mi trabajo no es gran cosa. Mi trabajo es, como cualquier sirviente, ir y llenar de agua las tinajas. Ese es mi trabajo. Dios es el que hace todo lo interesante, todo lo padre, todo el milagro, lo hace Él. Pero de esto se trata. No es nuestra tarea salvar a las almas. Recuerdan, y estoy hablando de las personas que han creído en Jesucristo. Nuestro trabajo no es salvarlos. Recuerdan, no somos los mesías del pueblo. Nuestro trabajo es darle a la gente la palabra y dejar que Cristo realice el milagro. Es todo lo que tenemos que hacer. Igual que estos sirvientes, no eran ellos los que estaban convirtiendo agua en vino. No, ellos no tenían nada especial. Simplemente llenaron las tinajas con agua, es todo, y la llevaron para que la probara el maestro de ceremonias. Nada más. ¿Recuerdan el mensaje de la semana pasada? Ven y compruébalo. Nada más debemos animar a otros a conocer a Cristo, traerlos, presentárselo a Él, y Él hará el trabajo de salvarlos. Ahora, ¿qué pasa cuando esa agua entra en las vidas de las personas? Como con esas tinajas. ¿Qué pasó cuando el agua de vida entró en tu vida? ¿Qué pasó cuando los vacíos de tu vida fueron llenados con el agua de Dios? ¡Puf! Ocurrió el milagro. ¿Por qué? ¿Qué hace esa agua cuando entra en las vasijas vacías? Pues como pasó en esta historia, se convierte en vino. Cuando esa agua entra y llena tu vida, Jesús realiza el milagro y la convierte en algo que da gozo, en algo que te sacia, que te llena, que sabe rico, que se siente bien, que te da paz, que te alegra, que te provee satisfacción, que se convierte en vino. En Hechos 8, por ejemplo, tenemos una historia en donde Felipe, sí, nuestro Felipe, el amigo de Natanael, el que lo trajo, el que le dijo ven y compruébalo, ese Felipe. Él llega donde está un funcionario etíope y el funcionario está leyendo la palabra de Dios y no entiende. Entonces él le explica y digamos que hace esto, lo llena con la palabra de Dios y al final de la historia dice que ese señor se fue gozoso, contento. ¿Cómo se pone la gente cuando toma vino? Pues contenta, ¿no? Además, como muchos recordarán, habíamos aprendido en el capítulo 1 de Juan que Jesús logró lo que la ley no podía, que fue salvar. Vimos que esa ley fue dada por medio de Moisés, ¿saben? Moisés también realizó un milagro con agua. También él convirtió el agua en algo. Bueno, lo hizo a través de Dios, pero lo hizo Dios por mano de él. ¿En qué la convirtió? Bueno, en sangre. Moisés convirtió el agua en sangre, lo que representaba juicio para los egipcios, para los que se oponían a Dios. Con Jesús ocurre un milagro muy similar, pero con la diferencia de que el agua fue convertida en vino,
algo que da gracia, algo que da gozo. Además, el vino de por sí simboliza en la Biblia muchas veces al Espíritu Santo, el cual precisamente trae gozo, gracia, incluso un ingrediente un poco loco que nos capacita para llevar a cabo aquello que por nosotros mismos no podíamos hacer. Como la gente cuando toma vino, que se anima y se avienta y declara su amor y canta en los karaokes. Eso mismo, ese Espíritu Santo eso lo hace. Provoca que nosotros podamos hacer cosas que a lo mejor dicen, no, yo no sería capaz de hacer así, yo no podría hablar así, yo no podría acercarme a esta persona, pero el Espíritu Santo lo hace. Por esa razón, Pablo nos dice en Efesios 5:18, no se emborrachen con vino, porque esto les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. O sea, esto quiere decir que si algo los va a controlar, si algo los va a emborrachar, a llenar, así como el vino lo hace, pues que entonces ese algo sea el Espíritu Santo, el verdadero consolador. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos con toda esta información ahora? Ahora es momento de poner en práctica lo aprendido, empezando por las palabras de María que deberían de llamarnos a todos la atención el día de hoy. ¿Qué dijo María en el versículo 5? Dijo, hagan lo que Él les diga. ¿Y saben? No todo lo que Él nos diga va a parecer lógico. Por ejemplo, ¿tú crees que a los sirvientes que se habían enterado, ellos estaban seguramente muy enterados de que el vino se había acabado, a los sirvientes les pareció muy lógico que Jesús los mandara a llenar esas tinajas con agua, si lo que se había acabado era el vino? Yo no soy viticultor, que son esas personas que se dedican al cultivo de las uvas y a cosecharlas y a preparar el vino. Yo no soy eso, pero estoy seguro de que aunque no tengo gran conocimiento, yo sé que el vino no se prepara llenando nada más unas tinajas con agua. Y esa gente pues no dice que dijeran algo, pero probablemente estaban muy, muy sorprendidos, extrañados, incluso pues sacados de onda o pensando como, ¿y este qué? Se acabó el vino, no se acabó el agua. Y probablemente este argumento pudo ser usado por estos siervos para ignorar la indicación de Jesús y decir, no, pues este no sabe ni lo que está hablando, no le vamos a hacer caso. Pero no fue así. Y bendita la hora en que no fue así. Y es que aquí sucede, como dice Corintios, que Dios usa cosas ilógicas y extrañas para confundir a los sabios. No hay que buscarle mucho a esto. No hay que andarle buscando. Si queremos ver que la gente se salve, debemos obedecer a Cristo y darles a ellos la palabra de Dios. Nosotros, sus siervos. No importa si no tienen lógica, no importa si las cosas no pintan bien, no importa si apunta simplemente que nos van a rechazar, no tiene que tener lógica. Si nosotros hacemos nuestra parte, sencillamente Cristo se encargará del resto, hará el milagro. No necesitamos conocer la ciencia de cómo pasa. A ver, ¿cómo es posible que Jesús se haya convertido el agua en vino? Bueno, si lo analizamos científicamente, no necesitamos entenderlo. No necesitamos entender cómo Dios puede transformar la vida de alguien, cómo puede llenar el vacío de alguien. No necesitamos entender eso. Solo debemos llenar las tinajas con agua, con el agua de la palabra de Dios, hablarles de Cristo. Eso es todo. A lo mejor usted dice, no, es que con esa persona no se va a poder. No es problema de nosotros. Esa ciencia no nos toca. ¿Sabes? Muchas veces a los cristianos nos acostumbraron a llenarnos y llenarnos de la palabra de Dios. Y los que van a la iglesia y los que han ido por años o alguna vez fueron, saben que es bueno aprender de la palabra de Dios y que nos guíen y que nos pastoreen y nos aconsejen. Sin embargo, en este ejemplo bíblico, más bien es la gente, los cristianos o los seguidores de Jesús o los siervos los que están llenando a otros, a los que sí están vacíos de verdad. Los siervos de Dios debemos llenar las vidas de quienes no tienen a Cristo con la palabra de Dios. O sea, que si ya llevamos algún tiempo conociendo a Jesús, es nuestra responsabilidad conocerle a Él y conocer su palabra para poder llenar con ella a alguien más. En otras palabras, debemos realmente aplicarnos a leer su palabra, a conocerlo, a buscarlo realmente nosotros, para así poder tener agua cuando requiramos llenar la vida de alguien más. No podemos llenar la vida de alguien si nosotros mismos estamos secos y no tenemos agua ni para nosotros mismos. Además, si alguien supo realmente el secreto de Jesús, si alguien realmente conoció qué fue lo que pasó y se admiró de primera mano, fueron los siervos.
Ellos realmente sabían de dónde había venido eso que ahora era vino. Ellos sabían porque ellos fueron los que echaron esa agua ahí, los que llenaron esas tinajas con agua. Fueron testigos de primera mano del milagro. ¿No quieres tú también ser testigo de primera mano de los milagros de Jesús en la gente? Entonces adelante, a servir se ha dicho. Vamos a llenar esas tinajas vacías con el agua de vida, con la palabra de Dios. Que nadie te diga que tú no puedes, que nadie te diga que es que no, porque tú te ves así, o porque tú hablas así, o porque tú no sabes hablar, o porque tú tienes un pasado que hiciste esto, o porque tú practicas esto otro. Que nadie te diga, si Jesús te está cambiando la vida, necesitas ser su siervo, obedecerle a Él y compartirlo con alguien. Que nadie te diga que no estás en la capacidad intelectual o que no tienes la autoridad moral para hacerlo. Esas son puras tonterías o son solo excusas. Tú llénate con la palabra de Dios y aplícate a llenar la vida de alguien más. Y una cosa más, Jesús estaba en una fiesta donde la gente estaba tomando vino. Tanto tomaron que se acabó. ¿Ustedes creen que se acabó porque se les regó, porque había muy poquito? Muy probablemente no había poquito, muy probablemente se lo habían tomado todo. Pero en una fiesta así, Jesús nos dejó una gran lección. ¿A qué voy con esto? Es que ¿qué oportunidad podría no ser buena para hacer la voluntad de Dios, para servirle? Si Jesús glorificó a Dios en una fiesta, ¿no podríamos hacerlo nosotros? Entonces, ¿qué aprendemos de Dios en este primer milagro? Que nos quiere salvar y que esa salvación llega a nosotros a través de su palabra, la cual nos llena y hace el milagro. Se transforma en vino y nos da gozo y paz. Nos llena con su Santo Espíritu y nos habilita para alcanzar a alguien más. Ahora, para que consideres ahí, ¿qué clase de vasija eres? ¿Estás lleno o estás vacío? ¿La palabra de Dios ha transformado tu vida? ¿Eres feliz? Son muchas preguntas, ¿verdad? Tengo más. ¿Será que te hace falta el vino de Dios en tu vida? Si efectivamente es así el caso, pues simplemente dile, oye Jesús, yo quiero ese vino, yo quiero que transformes mi vida. La semana pasada hablamos que solo se trata de creer en Él. Y Él ven, compruébalo y seguirle. Pues qué onda ya, síguelo y ya es todo lo que necesitas. Ahora, si tú estás en el otro lado que dices, sí he sido llenado con el agua de vida y esta se ha convertido en vino, ¿qué tengo que hacer? Pues entonces, ¿con quién más estás compartiendo esa agua, ese vino? Piensa en alguien. Es más, anota por ahí su nombre y ponte la meta de llenar esa vasija vacía con el agua de vida antes de que termine este mes. ¿Cómo ves? ¿Acepta el reto? ¿Aceptas el reto? ¿Lo quieres hacer? Esto no se trata solamente de quedarnos con la información. Qué bueno que Jesús se aventó ese primer milagro. Qué bueno que Jesús vino. Y aquí está. Este fue el mensaje de hoy. Ojalá lo podamos poner en práctica y ojalá lo guardemos en nuestro corazón también. Les mando un abrazo. Muchas gracias por haberlo escuchado y nos escuchamos la próxima semana. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, por favor no dudes en escribir aquí mismo, ya sea en YouTube, en la cajita de los comentarios o en Facebook, en los comentarios también. Estamos para ustedes. Un abrazo, pura vida, que estén bien. Chao.